se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Nuestro hermano Desi, como siempre, leerá en inglés y seguimos en español. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Mateo 25, desde el versículo 1 dice la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frasco juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos y rogamos que bendigas la predicación de tu palabra y también a aquellos que van a oír tu santa palabra, Padre. Gracias por tus bondades en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Bueno, hoy tenemos el gran privilegio de ir a la cena del Señor. Como ven aquí adelante, tenemos los elementos. Y es un gran privilegio para nosotros cada vez que lo podemos hacer. Y en la cena del Señor, ¿qué es lo que hacemos? Recordamos, ¿verdad? Recordamos lo que Él hizo por nosotros. Cuando sostenemos los elementos en la mano, ¿verdad? Recordamos que el pan representa el cuerpo de Cristo y la copa representa su sangre derramada por nosotros, ¿verdad? Miramos hacia atrás y recordamos esas cosas y eso es bueno hacerlo. Eso es lo que se supone que debemos hacer porque nuestro Señor dijo que hagan eso en memoria de mí. Recuerden lo que hice por ustedes cuando llevé sus pecados en mi cuerpo sobre el madero. Entonces hay un elemento importante, hay un elemento que es necesario cuando vamos a la mesa del Señor de recordar lo que Él hizo por nosotros. Pero también hay un elemento que nos señala la Biblia, las Escrituras, de mirar hacia adelante cuando celebramos la comunión. ¿Verdad? La Biblia nos dice en 1 Corintios 11,
todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces, lo que quiere decir que no solamente miramos hacia atrás cuando celebramos la mesa del Señor, también hay un elemento de reconocimiento de que estamos esperando el momento de que Cristo regrese. Recordamos, pero también anticipamos que Él va a regresar, su futuro regreso del Señor Jesucristo. Y eso es fundamental para el cristianismo bíblico, el futuro regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mundo no siempre va a ser como lo conocemos hoy en día. Y aunque los burladores puedan decir, como dice Pedro, que ¿dónde está la promesa de su venida? Porque no vemos que las cosas continúan, que las cosas siguen igual. Pero Dios nos ha mostrado en su palabra que este mundo es temporal. Que este mundo, como lo conocemos, es temporal. En 2 de Pedro, capítulo 10, versículo 10, 2 de Pedro 3, 10, nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, según su promesa, dice Pedro, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y estos eventos futuros, que la Biblia nos habla y que son seguros y son certeros, nosotros debemos de considerarlos. Debemos de considerarlos. ¿De qué manera? Nos dice Pedro que debemos de vivir en una conducta santa, vivir en piedad, ser hallados en paz, sin mancha, buscando la santificación, buscando una vida santa que agrade a Dios. ¿Verdad? Si conoces al Señor Jesucristo y tú confiesas estas cosas, entonces debes de prepararte para este evento. Debes de prepararte para este evento. Y estas cosas tienen un impacto muy profundo en la forma en la que pensamos y en la forma en la que debemos de vivir. ¿Por qué? Porque el entorno mismo en el que vivimos desaparecerá. Se irá. Dejará de existir. Y eso tiene grandes consecuencias en cuanto a aquello que le damos más valor y a aquellos que ponemos nuestro amor y nuestros afectos. Aquello que le dedicamos nuestro tiempo y nuestros recursos. Y nuestro Señor Jesucristo enseña una parábola para inculcarnos la importancia de esto. La parábola de las 10 vírgenes. Y esta parábola se encuentra en medio de un texto en los capítulos 24 y 25 de Mateo, que se conoce como el discurso de los olivos, que trata sobre las cosas futuras, y Jesús enseña esta parábola a sus discípulos para ayudarles a comprender de cómo deben de pensar y cómo deben de vivir en este mundo, en respuesta a la realidad de su segunda venida. Pero ahora, si no conoces los asuntos culturales de esta época, a lo mejor esta parábola, cuando la lees, te resulta un poco extraña, ¿verdad? Pero cuando miras el trasfondo y la cultura, todo se vuelve muy claro. Y como en cualquiera de las parábolas, como en toda parábola, Jesús está enseñando un punto principal. Cada parábola tiene un punto principal. Hay un punto principal que se deriva de las parábolas y no debemos buscar un significado misterioso y oculto y secreto en las parábolas. ¿Verdad? En esta parábola el aceite es solo aceite.
La lámpara es solamente lámpara. La boda es una boda. No busquemos un secreto, un código secreto allí, no. El punto principal de lo que Jesús aquí enseña, que nos está enseñando, es que siempre debemos considerar y prepararnos para su regreso. Ese es el punto principal. Cristo viene. ¿Y qué significa eso para mí y para ti hoy en día, 2022? ¿Qué significa eso para la forma en que usas tu vida y en la forma en la que usas tu tiempo y tus recursos? ¿Verdad? Jesús está enseñando a sus discípulos y a nosotros a considerar su regreso, a meditar en su regreso. Y la respuesta es que debemos prepararnos mientras vivimos. Debes prepararte y tomar en serio los asuntos espirituales y su regreso. Debes responder al Evangelio de Jesucristo y vivir una vida que produzca frutos de arrepentimiento. ¿Para qué? Para prepararte para ese día venidero. Si tontamente haces caso omiso de eso, y tontamente sigues con tu vida, y tontamente te entregas a las cosas de este mundo, y amas las cosas de este mundo, sin tener en cuenta las cosas de Cristo, algo malo va a suceder. Algo malo va a suceder, como le pasaron a las 5 insensatas. Pero consideremos primero el contexto de esta parábola. El contexto de esta parábola. Si pueden ir conmigo a Mateo 24. Mateo 24, versículo 3. Aquí los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Le dicen: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y este es un versículo muy crucial para entender lo que sigue en el resto del discurso de los olivos. Porque este pasaje está enmarcado por la pregunta que le hicieron los discípulos. Ayúdanos a entender estas cosas sobre el futuro y sobre tu segunda venida, Señor. Ayúdanos a entender eso. Entonces, lo que sigue en el resto del capítulo 24 y el capítulo 25 es Jesús respondiendo a esa pregunta. Él les está explicando acerca de su segunda venida. En el capítulo 24, si están allí conmigo, el versículo 27 dice: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Versículo 42. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. 44. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, los discípulos le hacen una pregunta al Señor sobre su venida y pueden ver la repetición en las palabras de Jesús. Él les está, ¿qué? Enfatizando su regreso. El énfasis de Jesús es estar preparado. La venida de Cristo será inesperada, será repentina. Y lo que sucederá en ese momento es que Cristo va a separar a los creyentes para estar en la presencia de Dios, y a los incrédulos serán separados para juicio. Habrá una gran división entre la humanidad, y la separación se va a dar en base a si alguien está en Cristo o no. Como nos dice Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora, con este contexto vayamos a la parábola. Vayamos ahora a la parábola. Y lo vamos a dividir en dos principios esta mañana.
Y el primer principio es que Cristo ciertamente viene. Cristo ciertamente viene. Y la parábola que Jesús nos está enseñando en el capítulo 25 se refiere a lo que en ese momento había sido una costumbre matrimonial muy familiar entre los judíos. No voy a dar todos los detalles de la costumbre por el tiempo, pero los matrimonios judíos en ese momento, tú no decidías con quién casarte. Los padres ponían a su hija o a su hijo y le buscaban un esposo o una esposa, ¿verdad? Las parejas tenían muy poco que decir en cuanto a con quién se iban a casar. La idea es que te casas y luego venía el amor, ¿verdad? No como ahora, que es al revés. Pero se hacía la boda, se hacía el servicio, y después de la boda había una procesión, un desfile, una marcha, en donde el novio y sus padrinos se dirigían a la casa de la novia, se esperaban allí, el novio iba a la casa de la novia, y luego había una marcha o una procesión que se dirigía desde la casa de la novia hasta la nueva casa de la pareja. Y eso era un evento público, un evento del pueblo, era una gran celebración. Todo el mundo quería, participar en esa procesión. Desde la casa de la novia, cuando el novio y la novia se reencuentran allí, después de la boda, y luego caminaban desde la casa de la novia, de sus padres, hasta la nueva casa de la pareja, donde era la fiesta y las celebraciones. Y esa procesión ocurría durante el final del día, cuando ya la noche empezaba. Y por lo tanto, como era de noche, la gente tenía antorchas, tenía lámparas que iluminaban la procesión y alumbraban el camino. Todos querían participar en ese evento, pero para poder participar necesitabas una lámpara encendida. Si no tenías lámpara, no podías participar en la procesión. Y si no tenías lámpara, no podías entrar a las festividades y a la celebración en la casa nueva de la pareja. Solo aquellos con una lámpara encendida podían marchar en la procesión y participar en las festividades. Así que cuando se está llevando a cabo este gran evento, cuando sabes que viene este gran evento, cuando sabes que hay una boda, ¿qué debes hacer? Te tienes que preparar. Te tienes que preparar. Te aseguras que tu lámpara esté lista. Te aseguras que tienes todo el aceite necesario para alimentar la lámpara para que pueda arder durante toda la noche y durante toda la celebración. Era crucial que tu lámpara estuviera preparada. ¿Por qué? Si no te lo perdías todo. Te lo perdías, no te dejaban entrar. Serías excluido y estarías afuera. Y Jesús se enfoca en la preparación de las vírgenes, que son simplemente unas jóvenes. No es que un esposo tenía 10 novias, no. Eran solamente 10 jóvenes del pueblo. Y esas jóvenes, ellas querían ser parte de la procesión. Ellas sabían que esto vendría. Y uno de los otros aspectos que también debemos de mencionar es que mientras las personas estaban esperando al novio en la casa de los padres de la novia, no era raro que el novio se retrasara, por lo que nunca sabías a qué hora iba a llegar. Y eso le daba a la celebración cierta expectativa, cierta anticipación. Estabas allí en la casa de la novia, sabías que el novio iba a venir, pero no sabías exactamente a qué hora. A veces se retrasaba y a veces era mucho tiempo que había que esperar. Ahora, con ese trasfondo, veamos los primeros 5 versículos de la parábola.
Jesús nos dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. ¿Verdad? Jesús está haciendo aquí, como vimos en el contexto, una comparación entre su segunda venida y lo que era en este tiempo una procesión nupcial. Él está haciendo una comparación, él está trayendo algo que es sumamente familiar para la gente de esta época, para que entiendan un principio espiritual. Y eso es lo que son las parábolas, es traer algo que es muy familiar, que tú conoces, ¿para qué? Para enseñar un principio espiritual que a lo mejor no es tan obvio. Ese era el propósito de las parábolas. Jesús razona de lo familiar a lo desconocido para que la mente pueda absorber la comparación y ver las implicaciones obvias de la misma. Y entonces hay un contraste que se está haciendo aquí. Jesús está enseñando por comparación y por contraste. Él está contrastando a las vírgenes insensatas con las vírgenes prudentes. Estas 5 vírgenes se están comportando de manera tonta en su falta de preparación, dice Jesús. Es un descuido que no tiene ninguna excusa. ¿Por qué? Porque saben que este evento viene, que es seguro, que es certero. Es una tontería en contraste con las prudentes que describen a alguien que tiene sabiduría. Hay un sentido común que está involucrado en la forma en la que están respondiendo en los eventos del día. Ellas dicen, viene esta procesión, viene esta boda, quiero ser parte de ella, pero para ser parte de ella debo tener una lámpara encendida. Y si quiero que mi lámpara arda, debo tener una lámpara con aceite. Eso significa que tengo que asegurarme de tener todo el aceite necesario de antemano. ¿Para qué? Para estar listo cuando llegue ese momento. Y eso es sentido común. Sentido común. Eso es exactamente lo que las necias e insensatas se negaron a hacer. El novio venía. La única pregunta era ¿cuándo? ¿Cuándo vendría? De la misma manera, Cristo viene. La única pregunta es ¿cuándo viene? Pero es seguro. Puede ser hoy, puede ser en la noche, puede ser mañana, puede ser en 100 años, no lo sabemos, pero va a suceder. Entonces, en esta parábola vemos a un grupo de jóvenes que se prepararon de antemano y vemos a un grupo que no lo hizo. Y luego de repente las cosas cambiaron. Mientras esperaban, dice en el versículo 5, al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, tanto las insensatas como las necias. ¿Verdad? No hay ninguna culpabilidad moral en el hecho de que se hayan dormido. ¿Por qué? Porque había sido una noche larga, estaban esperando, la espera había sido larga. ¿Por qué? Y no se trata de lo que estaban haciendo en ese momento. Se trataba de la preparación de antemano, de lo que habían hecho antes para prepararse para ese evento. Ese es el punto de la parábola. Es comprensible que todas se sintieran cansadas durante la espera, pero la preparación de antemano fue lo que hizo la diferencia. El énfasis en la parábola es el enfoque previo a la preparación. El regreso del novio era seguro, pero el tiempo no lo era. Y de alguna manera, el regreso del novio aquí representa el regreso de Cristo. Cristo ciertamente vendrá
Y tenemos muchos versículos en la Biblia, o sea, que nos los dicen. Y esto nos lleva al segundo punto esta mañana, al segundo principio esta mañana. Y es que usa tu vida para prepararte. Usa tu vida para prepararte. Y en medio de este sueño, cuando las 10 estaban dormidas, en medio de este sueño se produce un grito inevitable. Un grito que rompe el sueño de cada persona que se había dormido. Y se encuentran en una realidad que era segura. El tiempo había llegado. Mira el versículo 6. Dice, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salgan a recibirlo. ¡Wow! El tiempo de la preparación había terminado. Ya no tenías tiempo para prepararte. Los acontecimientos ahora están ocurriendo en el horario del novio y ahora sus acciones están determinando todo lo demás. No hay tiempo para hacer otra cosa que responder con la preparación que tengas en ese momento. Ya no hay tiempo para nada. El novio ya estaba presente y tenían que salir inmediatamente a su encuentro. Ahora, en este punto, la preparación previa o la falta de preparación hizo toda la diferencia en el mundo. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¡Oh, llegó el novio! Y las insensatas se dieron cuenta de su falta de preparación. Las insensatas dijeron a las prudentes, ¡ojo! Dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. ¿No es una tontería? Durante horas, durante días, hubo tiempo para prepararse y se demoraron. ¿Y no les importó? No actuaron sobre la información que ellas tenían y ahora llegó el momento y ahora no había tiempo para prepararse y de unirte a la procesión y a las celebridades. No hay excusa. Las vírgenes prudentes encendieron sus lámparas y salieron a su encuentro. Y eran parte de la celebración, eran parte de la costumbre y participaban del gozo de las festividades. ¿Verdad? Al igual de los que se arrepienten y ponen su fe en Cristo, van a unirse a la celebración que acompañará su regreso. Y las vírgenes prudentes no tenían por qué regalar su aceite. La falta de preparación de las insensatas, su necedad, no tiene por qué perjudicar a las sabias. No tiene por qué perjudicar a las sabias. Si regalan su aceite, la lámpara de todas se va a apagar. Es simplemente imposible lo que las vírgenes insensatas le estaban pidiendo que hicieran en ese momento. Su falta de preparación era culpa de ellas solamente. Era algo moralmente culpable. Ellas sabían lo que venía y se negaron a actuar. La falta de preparación de la parte de las insensatas no constituye una emergencia para las prudentes. El hecho de que tú no te hayas preparado no significa que yo deba responder de inmediato a tu dificultad y a tu situación que tú sabías que venía, pero no actuaste. Tienes responsabilidad. Tu falta de responsabilidad no me compromete ni me obliga. Y a veces habrá consecuencias si no actúas de acuerdo con lo que sabes que viene. Si sabes que tienes un examen muy importante, ¿qué haces? Estudias, ¿verdad? Te preparas. Pero si no te preparas y lo fallas,
el profesor te va a decir, tú sabías que tenías un examen. ¿Por qué no te preparaste? ¿Por qué no te preparaste? Las vírgenes insensatas tuvieron la misma oportunidad de antemano, pero no actuaron. Y en el versículo 10 vemos que las vírgenes insensatas se van desesperadamente esperando con toda esperanza conseguir algo de aceite para unirse. Pero es demasiado tarde, todos estaban en la celebración. Versículo 10. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. ¿Y qué? Y se cerró la puerta. Ellas habían oído, viene el novio, viene en camino, aquí está. Las vírgenes insensatas tienen que salir y tratar de encontrar aceite a la medianoche con la esperanza de que, no sé, de que un 7-Eleven, de que un H-E-B está abierto para encontrar aceite. Pero todo el aceite se había acabado porque estaban las celebraciones. El novio estaba afuera y los que estaban preparados fueron recibidos. Se unieron al desfile y entraron a las festividades. Y luego, ¡boom!, se cerró la puerta. La oportunidad de admisión había terminado en ese momento y nadie más podía entrar. Quien no estaba con él cuando entró, quien no tenía una lámpara con aceite, no tuvo parte en esa celebración. Los que estaban con él eran los que forman parte de la celebración. Como aquellos que se arrepienten de sus pecados y se preparan para la venida del Señor, son los que van a entrar en el gozo de su Señor. Y qué bendición es estar allí. Qué bendición saber que serás parte del reino sin temor a ser excluido. Pero las vírgenes insensatas finalmente llegaron. No sabemos si encontraron aceite o no. Versículo 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, déjanos entrar. Pero lo que hay es un rechazo devastador en el versículo 12. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. No tienen parte en la celebración. Su falta de preparación niega su admisión. No pueden entrar, es demasiado tarde. Tuviste la oportunidad, sabías lo que venía, pero desperdiciaste tu oportunidad y eso te ha llevado a una pérdida inmensa. La puerta está cerrada y se niega la admisión a las vírgenes insensatas. Y se pueden dar cuenta ahora ellas de su realidad, de su falta de preparación, de su propia tontería, de su propia estupidez al no prepararse. Su propia tontería las lleva ahora a estas consecuencias que están enfrentando. No había excusa para esto. No hay excusa para eso. El rechazo del novio es definitivo, es completo. Y aquellos que escucharon esta historia, cuando Jesús la contó en esa época, habrían dicho, sí, no merecen entrar. No merecen entrar. Habían entendido la costumbre, habrían entendido que te preparas para este evento y no hay excusa. Es una completa tontería si no lo haces. La falta de preparación es inexcusable y las consecuencias son seguras. No hay excusa para lo que han hecho y ahora van a sufrir las terribles consecuencias de no participar en las celebraciones. Merecían ser excluidas. ¿Por qué? Porque no se lo tomaron en serio. Porque no se lo tomaron en serio. Así que tienes la alegría de las prudentes, el gozo de las prudentes
en la fiesta, participando en la celebración, y tienes la conmoción y el rechazo de los que están afuera. Y así es como se divide la humanidad, entre aquellos que entran y aquellos que no entran. Y ahora la historia de la parábola que Jesús ha contado se acaba. La parábola se acaba. Y ahora Jesús nos da cuál es el punto de lo que Él quiere decir. ¿Cuál es el punto de la parábola? ¿Qué nos estás enseñando, Jesús, con esta parábola? Versículo 13. Aquí nos dice a qué se refiere Jesús. Dice, velen, prepárense, no sean tontos, pues no saben ni el día ni la hora. Debes estar listo, debes estar alerta. Prepárense porque no saben cuándo vendré. Pero vendré, sí vendré. Debes estar preparado para la segunda venida de Cristo. Es lo que Jesús nos está enseñando con esta parábola. Debido a que voy a venir, dice Jesús, debes estar listo, debes estar alerta. A la luz de mi venida, ustedes tienen la responsabilidad de prepararse y de estar alerta. Y hoy Jesús te pregunta, te dice, ¿estás listo? ¿Te estás preparando? ¿O vives como si este mundo fuera eterno y lo fuera todo? ¿Hay algún tipo de anticipación en tu corazón? Tenemos que tomar esto en serio, no como lo hicieron las insensatas. Todo lo demás es transitorio. Nuestra vida tenemos que usarla para prepararnos, buscando la santidad, buscando la santificación, viviendo, haciendo la voluntad de Dios. Nuestra responsabilidad preeminente es esa como cristianos, buscando la voluntad del Señor, amando las cosas del Señor. Y hay un versículo muy familiar, muy conocido, muy parecido a este, en Mateo 7. En Mateo 7, vayamos allí, donde Jesús también enseñó este principio. Donde no es una parábola, no es una historia, sino que es la realidad de lo que va a suceder. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¡Wow! No estaban preparados. No estaban preparados. El hacer milagros, echar fuera demonios, no te prepara. No te prepara. Es arrepintiéndote de tus pecados y viviendo para la gloria de Dios. Versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre ¿qué? Sabio, sensato, prudente, que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, o sea, no se prepara, será semejante ¿a qué? A un hombre insensato, como las vírgenes insensatas, que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. ¡Wow! Las personas que ignoran y no prestan atención a estas palabras son estos.
no entrarán en el gozo de su Señor. Imagínense solamente a las vírgenes insensatas llamando a la puerta. Déjanos entrar. Déjanos entrar. Pero el novio les dice, no te conozco. Y yo te pregunto, ¿eres tú una virgen insensata? ¿O eres una virgen prudente? ¿Con quién te identificas? ¿Te estás preparando o no? Y lo peor no es esto. Este no es el final. Porque cuando esas personas allí estén en la puerta, Señor, déjanos entrar, de que vendrá otro ángel para llevarte a un lugar al que no quieres ir. A un lugar para juzgarte en contra de tus deseos. A un lugar que vas a estar por la eternidad. Te das cuenta que ha llegado el juicio y que has sido rechazado porque no te preparaste. Y aquellos de ustedes que verdaderamente conocen a Cristo por fe, están seguros. Cristo conoce a los suyos. Cristo nos llevará a su reino y no va a rechazar a nadie que sea realmente suyo. Pero los indiferentes, hasta los ignorantes, no van a estar allí. Se les va a negar la admisión. No hay excusa. Y yo no quiero que tú seas rechazado. Yo no quiero que a ti se te niegue la admisión. Por eso te ruego, en el nombre de Jesús, que te arrepientas de tus pecados y que te prepares para su venida. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta parábola que nos has dado en tu palabra, Señor. Gracias por los principios y las grandes realidades que nos muestras. Oh, Señor, grandes realidades que debemos tomar en serio, que no son juego, no son fantasías, no son historias inventadas, Señor. Tú mismo nos hablaste de ellas. Ayúdanos a ser cristianos que tomen estas cosas en serio y a prepararnos para tu venida. Y Padre, yo te ruego que si aquí en este momento, tanto presencial o alguien oyendo por el internet, hay alguien que no te conozca, oh Señor, que hagas una obra poderosa en su corazón. Que tú, Padre Santo, le des el don del arrepentimiento y la fe, de manera que también sea admitido o admitida en las celebraciones. Gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.